Muy buenas tardes, doctora De Marchi, buenas tardes, asistentes. Les damos las gracias por venir a la Cátedra Amazonía. Antes de presentar a la doctora, una brevísima explicación de lo que es la Cátedra Amazonía, una iniciativa del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la UNSA, hace bastantes años ya. Estamos en el tercer ciclo. Un primer ciclo fue sobre la Panamazonía, un segundo ciclo sobre temas estructurales estratégicos fuertes de la Amazonía, vigentes, candentes, urticantes y en pandemia, que no fue presencial, y después este tercer ciclo ya presencial con varios temas también estratégicos, importantes, y explicar de que la cátedra se llama Cátedra Amazonía en el marco del formato de cátedra libre de la Universidad Pública. Se basa en conferencias magistrales. Tenemos invitados e invitadas expertas, expertos que manejan a profundidad los temas en los que los invitamos. Y el formato es un formato que permite tranquilidad, exposición a profundidad, con mucha información, análisis, y en general no lo abrimos al final al público por el formato justo de cátedra y de conferencia magistral. A eso se debe el calificativo de magistral. Está vinculado a la parte formativa de las maestrías, de los doctorados, de los CIDES, que tratan de recuperar, y en muchos casos lo han hecho, este material para actualizar la currícula de los doctorados y de las maestrías. También tiene vinculación con investigaciones, con tesis, y tenemos elementos de interacción social y de internacionalización por nuestra vinculación con otras universidades del exterior. Por demás está referirnos a la importancia crucial de la Amazonía para el planeta, para la región, para el país. No voy a reiterar esos términos, pero sí se justifica que la Amazonía tenga un lugar expectante, especial, de preocupación, y que esté abierto después y colgado en nuestra página las exposiciones, las conferencias, para que los investigadores, las investigadoras puedan acudir, recuperar información y tener el criterio profesional especializado y de expertos que vienen a las conferencias. Esta especial cátedra, la de esta oportunidad, la estamos haciendo en el marco también del FOSPA, del Foro Social Andino-Amazónico, Foro Social Pan-Amazónico, en su 11ª versión. Se ha realizado hace un mes en Bolivia, pero ha sido internacional, obviamente. 1.500 asistentes, temas muy importantes, candentes, especiales, que son los que hemos estado tocando, pero además con una consideración de parte de los indígenas y de las dirigencias y lideratos indígenas que han asistido, que han hecho un pronunciamiento importante, fuerte, de 14 puntos, que los ha estudiado, los ha visto también Bianca, y es en ese marco que vamos a ver el tema de hoy. Pero el tema de hoy es bien específico también, aunque esté a la luz del FOSPA. Vamos a presentarla además a nuestra invitada Bianca De Marchi. Bueno, la Cátedra Amazonía en su tercer ciclo, y que además va a tener una memoria publicada con CD, las exposiciones, etcétera, pronto, pero además de eso decíamos que están colgadas las exposiciones en las plataformas del CIDES. Bianca De Marchi Moyano es doctora en Urbanismo y Planificación Territorial. Se desempeña como investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile. Desarrolla investigaciones, publicaciones
y dicta docencia en estudios de fronteras, principalmente sobre cuestiones ambientales y de movilidad espacio-temporal en Sudamérica. Participa en el Grupo de Estudios de Fronteras y Regiones en la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas, en el Instituto Boliviano de Urbanismo y en la coordinación de la Cátedra Permanente de Estudios de Frontera y Territorios Transfronterizos entre el CIDES y el INTE. No me voy a explayar más en un amplio recorrido, experiencia, prestigio de Bianca. No lo necesita, pero he dicho lo sustancial. Le agradecemos su predisposición, su voluntad y con ese recorrido que de manera muy desinteresada, abierta, con una apertura hacia el CIDES que lo valoramos enormemente, Bianca. Así que te dejamos con mucha tranquilidad por el lapso máximo de hora y media, puede ser antes, pero el formato de la conferencia magistral, el proceso magistral, es con mucha calma, tranquilidad y profundidad a tu estilo. Te dejamos, te agradecemos enormemente. Está nuestra directora Cecilia Salazar presente, desde su persona, la mía y la asistencia de docentes y estudiantes. Te agradecemos enormemente y lo vamos a reiterar con alegría al final. Muchas te gracias. dejo y te observo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Primero, realmente quiero agradecerte la invitación a esta cátedra. Yo he seguido la trayectoria de la cátedra, he visto varias de las versiones anteriores. Para mí es un verdadero privilegio, yo quiero decirlo realmente, compartir este espacio con otras y otros académicos de mucho renombre, de quienes yo he aprendido mucho. Entonces, para mí realmente es un privilegio, ¿no? Y quiero agradecer también al CIDES por este espacio, por este espacio de discusión sobre la Amazonía, pero que a través de la Amazonía nos permite discutir, yo pienso, otros muchos temas pendientes, urgentes para las ciencias sociales en general y para Bolivia en particular. Y ahí, bueno, yo les presento un poco los contenidos que voy a desarrollar en esta exposición. Lo que yo voy a tratar primero, y eso quiero sí aclararlo muy bien, es desde dónde voy a hacer la exposición, porque claro, yo no solo investigo la Amazonía, a veces me toca investigar la Amazonía, pero yo estudio más las fronteras. Entonces sí quiero contarles un poco qué es lo que estudio, desde dónde estudio, para que quede claro un poco el abordaje que puedo hacer de las problemáticas que se nos han planteado. Después voy a abordar este desafío del POSPA, que un poco me lo ha propuesto también José, y ahí yo voy a plantear algunos contrapuntos respecto a las propuestas que se han hecho en el último mandato, en el 11º mandato del POSPA, que ha salido publicado hace poco, y que tiene varios elementos que vamos a discutir. El tercer aspecto que voy a hacer, los dos siguientes temas que voy a tratar tienen que ver con mis estudios de caso, ¿sí? Son investigaciones que están en desarrollo, ¿no? Alguna más cerrada que otra, la otra realmente está en arranque, pero que tiene que ver con casos amazónicos y que pienso que pueden permitir, desde lo que yo estoy investigando ahora, con información parcialmente fresca, igual es información que seguramente ustedes van a identificar y decir, ah, claro, yo vi esto, no es tampoco gran, pero que me permiten como plantearle diálogos, espacios de diálogos a las propuestas del POSPA, y después evidentemente voy a hacer un breve cierre, ¿sí? Entonces, para empezar con el primer tema, ¿sí? Como les decía, lo que yo voy a hacer, si podemos pasar, por favor, lo que yo voy a hacer es explicar un poco mi posición desde la que voy a hacer las exposiciones. Entonces, si podemos seguir adelante. Bueno, lo primero que yo quiero decirles es que efectivamente yo hago estudios de frontera desde hace 5 años, ¿no? Que soy metida más o menos en las cuestiones de las fronteras, pero antes he investigado, de hecho la tesis doctoral yo he trabajado sobre infraestructura vial, sobre carreteras, de ahí que me ha tocado igual trabajar los casos emblemáticos de carreteras que han sido tan conflictivos en el país. Entonces, que vengo encontrándome con temas igual de fronteras, igual de conservación, ¿no? Igual de Amazonía. Entonces, ahí yo, desde esta mirada que vengo encontrándome con estas cuestiones, en algún momento trabajamos con la movilidad, la infraestructura vial y el transporte a gran escala en el país. O sea, ahí también hay mucho de Amazonía, incluso mucho de movilidad fluvial en la Amazonía, que siempre está en el imaginario del país, que se ha movilizado mucho y que yo he trabajado un poco. Entonces, las fronteras internacionales yo las he trabajado usualmente desde dos perspectivas. La primera, la que primero trabajé, fue fronteras hídricas, ¿no? A mí me interesaba mucho cómo las
Las fronteras de Bolivia son muchas, que están marcadas por cursos de agua, y bueno, hay un montón de conflictos que tenemos asociados al agua en fronteras, sin ir más, con la frontera con Chile, evidentemente tenemos ahí como temas bastante complejos. Entonces, estos temas eran los primeros que abordé, y después he visto áreas protegidas de frontera, que esos son los casos que les traigo, ¿sí? Que es un poco lo que he seguido más. Igual no he abandonado mi idea de trabajar lo hídrico, para mí es así como parte de lo que a mí me interesa, las problemáticas que traigo. Pero bueno, en todas estas problemáticas que les he comentado, estas últimas, sí que yo estoy viendo el tema de la frontera, y ahí pienso en la frontera como una categoría de las ciencias sociales que busca superar un poco esta idea de una demarcación, si quieren, de una demarcación lineal de la frontera. Entonces, no es, lo que yo estoy viendo no es si el límite está más aquí, más allá, o solamente la disputa de cómo demarcamos, que eso es interesante también, no es que no sea importante. Pero sí lo que me interesa es cómo estás alrededor de las fronteras, se generan regiones de intercambio, de control, de disputa entre los estados, y a veces entre otras entidades que generan lógicas similares a las de las fronteras, ¿no? Me interesan mucho estos ejercicios de fronterización y lo que se llama la refronterización, es decir, el énfasis que se hace para controlar la movilidad, por ejemplo, cuando estamos hablando de la aduana o estamos hablando de control migratorio, y todos decimos, sí, hay que controlar el contrabando, pero al final todos estamos así como también metidos en estas circulaciones, y todos vamos a desaguadero y nos traemos un poquito de agua. Entonces hay como estas lógicas de inventos del Estado y a veces de las mismas sociedades de pensar las fronteras como lugares de protección, lugares de peligro. Son cosas que se reflexionan en los estudios de frontera, y vemos un poco cómo estas intenciones de control funcionan y no funcionan, son burladas, tienen efectos contradictorios en la realidad, ¿no? Vemos mucho, y esto ahí sí me inscribo en el grupo que ven al fondo, el grupo El Jefe, el grupo de estudios de fronteras y regiones, que además de las fronteras internacionales ve las separaciones de las entidades geohistóricas, le llamamos un poco, a partir de los trabajos de varios de nuestros colegas, y que entonces no solo están en las fronteras internacionales, sino también estamos hablando de lugares que denotan separaciones, que denotan estas lógicas de control de la movilidad. Por ejemplo, podríamos pensar en las mismas áreas protegidas de alguna manera como espacios que tratan de limitar cierto tipo de actividades, cierto tipo de movilidad, y establecen algún tipo de fronteras a ciertas cuestiones, ¿no? O sea, nosotros controlamos el uso del suelo, al menos retóricamente queremos hacerlo, ¿no? Para la conservación de la biodiversidad, priorizamos la movilidad biológica sobre la humana, por ejemplo, la exclusivamente humana, social o económica, ¿no? O buscamos formas económicas que sean compatibles con esta movilidad de la fauna y de la flora, ¿no? Entonces ahí estas separaciones también son bien interesantes para leerlas desde las categorías de frontera. Y también hay otras fronteras que tienen que ver más con la idea de frente civilizatorio, de avance, ¿no? Podemos imaginar la frontera agrícola, por ejemplo, que la mencionamos mucho, y que también establece choques entre lógicas geohistóricas diferentes, ¿no? Muchas veces civilizatorias incluso. Esta idea medio turneriana de la frontera del oeste, ¿no? del nuevo oeste en Estados Unidos, que se replica muchas veces en muchas fronteras internas que hemos tenido, ¿no? Y fronteras de conquistas muy asociadas a la Amazonía. Si vemos los discursos de la Amazonía, muchas veces la han concebido como una frontera interna en los países. Brasil tenía una política muy importante desde principios del siglo XX que respondía a esta lógica, Bolivia también la tenía, entonces la vamos a ver reproducirse en los diferentes países de la Amazonía con esta lógica de conquista sobre la Amazonía como espacio a conquistar, un poco vacío y que hay que desarrollar con muchos proyectos de explotación para el futuro del país, como lugares de emprendimiento, definitivamente de conquista, ¿no? Entonces, tiene que ver también con estas cuestiones. Desde estas cuestiones de fronteras, y vamos al siguiente, por favor. Yo lo que les quería mostrar ya es un poco la cuestión de mi tema de investigación, del que les voy a hablar, desde el que les voy a hablar, que es esto de áreas protegidas de frontera, ¿sí? Ustedes están viendo en estas cartografías dos mapas que vienen de publicaciones que ya ustedes pueden acceder, que están online. El primero es el que ve el sistema de áreas protegidas nacionales de Bolivia, y estamos viendo en amarillo cuáles son las áreas protegidas que están en zonas de frontera, ¿sí? Vamos a ver que hay una asociación muy fuerte entre las fronteras internacionales y efectivamente las zonas de conservación, ¿sí? Esto tiene que ver un poco también porque finalmente, claro, las zonas pobladas finalmente son pocas, tampoco son tantos en población. Y hay muchas zonas que eran alejadas del país, que se querían apropiar también, y la forma de generar la conservación en las fronteras
ha sido una forma de generar como un uso, digamos, social del espacio también para el Estado, pero además cumplir con los compromisos de conservación que tienen los Estados, proteger esta biodiversidad que en estos lugares estaba bastante conservada, porque efectivamente no había actividades, al menos antrópicas, importantes que afectaran el medio ambiente, entonces hay una buena conservación. Entonces ha habido como una lógica ahí que siento que permite que esta sobreposición funcione. Y lo que les muestro en el mapa de abajo es que esa lógica no solo se da en Bolivia, sino que se da en muchos países de la región, ¿sí? Si vemos ahí lo que les estoy mostrando un poco en las tablas que están al lado, en la primera vamos a ver la proporción del límite internacional de Bolivia relacionado con áreas protegidas. Y vamos a ver ahí un poco en la última línea, ustedes van a ver un poco el porcentaje que está afectado por formas de conservación, al menos retóricamente, de áreas protegidas nacionales, porque no estoy sumando las subnacionales, ¿sí? Solamente estoy sumando, si sumamos las subnacionales, esta cifra crece, ¿sí? Entonces, supuestamente, las fronteras bajo conservación no corresponden a buenos porcentajes de las fronteras que tenemos en frontera, ¿sí? Ustedes ven la más importante, por ejemplo, van a ver la de Paraguay, que tiene aproximadamente el 60% de su superficie afectada, porque claro, tenemos zonas de conservación súper importantes con los paraguayos que están ahí, ¿no? Como son muy grandes, y por otro lado es la frontera más chiquita que tenemos, ¿sí? La extensión es la más pequeña que tenemos con el Paraguay, entonces la teoría dice que está casi, es más 60% de este límite internacional está afectado por conservación, ¿no? Entonces vamos a ver que esto también depende, claro, de la morfología, un poco de nuestro contacto fronterizo, de nuestro límite fronterizo con Brasil. Esta cifra se reduce con Chile muchísimo más, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay diferentes formas, o sea, la forma en que la conservación tiene que ver también con qué tipos de ecosistemas se valoran, ¿no? Y ahí los ecosistemas de tierras bajas en general han tendido a ser más valorados para su conservación que los que tenemos en tierras altas, ¿no? Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que nuestras áreas protegidas de tierras altas, sobre todo las de fronteras, tenemos ecosistemas de tierras altas, pero bastante menos extendidos. Las que tenemos en tierras bajas son amplias, ¿no? Amplias. Si seguimos para adelante, por favor. Esta es una definición que hemos construido justamente con colegas del CIDES también, con Jorge Albarracín y con Oscar Loaiza, un colega a quien yo respeto mucho, es una fuente de inspiración permanente, un capo. El Jorge trabaja en WCS y siempre estamos trabajando con él. Por favor, si podemos volver a ver. Sí, que es así como realmente yo siempre aprendo muchísimo de él, y con él hemos hecho esta definición, que es una entrada de un diccionario iberoamericano sobre temas rurales, y donde definimos un poco qué son las áreas protegidas en Sudamérica. Y ahí un poco lo que les planteo también es dejar en claro que se trata de polígonos, de áreas, de unidades geográficas, ¿no? Donde nosotros decidimos que vamos a limitar el uso del suelo y que se va a priorizar la conservación de la biodiversidad para garantizar sus funciones ecosistémicas. Muchas veces ahora ya se suman las funciones culturales, ¿no? Y lo que les propongo aquí a un lado es un poco esta historización, si quieren, de cómo se han dado estas formas de conservación. Es importante decir que no solamente en el mundo moderno, sino que en general todas las sociedades y las culturas han tenido formas de conservación de ciertos ecosistemas. Habían lugares sagrados, lugares que eran del rey, que tenían regímenes diferentes, efectivamente, en diferentes momentos de la sociedad. Esta es una versión moderna de los estados nacionales de formas de conservación, ¿no? Entonces, y viene muy alimentado por cómo se ha ido dando el último tiempo las formas recomendadas por los organismos multilaterales de conservación, ¿no? Las áreas protegidas, los parques nacionales, tienen una historia más larga, ¿no? Vienen de fines del siglo XIX, pero van a ir evolucionando a medida que el pensamiento ambiental va evolucionando y se va tecnificando también. Entonces, lo que vamos a tener cada vez más, ¿no? Es que las áreas protegidas nacionales se desarrollan hacia nuevas formas de conservación que no solamente ven la naturaleza como tal, sino que se tratan de integrar a las poblaciones locales. Y esto tiene que ver, además, con un reclamo que se les ha hecho a las áreas protegidas, sobre todo a los parques nacionales en un momento inicial, que eran expulsos, o sea, que tendían a pensar el espacio vacío para la conservación y a expulsar la población local, ¿no? Entonces, esto generó tremendas tensiones a los primeros parques nacionales, sobre todo cuando se declaraban parques en lugares donde efectivamente había población, pero simplemente no se la reconocía, entonces se la desplazaba para dar privilegio a la conservación. Entonces, eso generó tremendas críticas, y cada vez más lo que se ha tendido es generar formas de conservación que integren las poblaciones locales, ¿no? Claro que siempre subordinando las lógicas de conservación y de mantenimiento de la biodiversidad.
Vamos a tener otra crítica que se ha hecho a las áreas protegidas, que se va a ir integrando a fines del siglo XX, a inicios del XXI, que es el hecho de que tú, claro, tienes un parque nacional o la reserva aquí, pero lo que se observaba es que la conservación en ciertos polígonos solamente no es necesariamente virtuosa, ¿no? Si tú alrededor tienes actividades totalmente contaminantes, extractivas, ¿no? Que son fuertes en el uso de recursos hídricos, por supuesto que afectan la conservación que tienes en el área. Es decir, puedes conservar una porción, pero tienes que generar lógicas que permitan que esa porción más o menos tenga garantías, que se garanticen las conectividades biológicas. Entonces, cada vez más se ha tendido a generar una conservación que sea de polígonos conjuntos. ¿Sí? Van a ver que lo que se va a ver, y sobre todo a fines del siglo XX, principios del XXI, vemos una evolución de las áreas protegidas para generar mosaicos de conservación en realidad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se ha hablado, incluso algunos autores han dicho, estamos tratando de desarrollar lo que se ve es el desarrollo de un ecofrente. ¿Se acuerdan que les he dicho que el frente conquistador? O sea, la ambición, un poco la esperanza de estos lineamientos de los organismos multilaterales es ir conquistando territorio para la conservación, ¿sí? Entonces hay un poco esta lógica y ahí un poco están cómo se plantea esto desde los organismos multilaterales. La primera versión, después de 1992, el Río era tener 10% de la superficie del globo bajo conservación garantizado por los países, ¿no? De ahí hemos avanzado a 17% ya en 2010 en Aichi, y después, el 2030, los ODS, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, se plantean, aspiran llegar al 30%. Entonces, ustedes ven que hay como esta lógica que se instala, efectivamente, que favorece la extensión de las zonas bajo conservación. ¿Sí? Y aquí, un poco, claro, estas lógicas de conservación se van a plantear mucho el desafío de ser transfronterizas, ¿no? O sea, es decir, no en la conservación asumimos que las dinámicas biológicas un poco también preexisten a la formación de los estados nacionales y por lo tanto las fronteras muchas veces ponen rupturas que son artificiales y socialmente construidas sobre dinámicas que son las mismas de los dos lados de la frontera. Entonces es muy común, como han visto en los mapas anteriores que les mostraba, que hay áreas protegidas colindantes, ¿no? Entonces cada vez más se ha tendido a que haya al menos se intenten medidas de conservación que sean más o menos coordinadas, que esto es muy complicado de conseguir. ¿Sí? Entonces, ustedes están viendo un poco el estudio de la profesora Rebecca Steinman, que mostraba un poco cómo se habían dado las lógicas de áreas protegidas en las fronteras, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, cómo se constituían, ¿no? Muchas veces hemos visto, y de hecho los casos de estudio que les traigo muestran un poco esta lógica, que tienes un área protegida que aparece en una frontera en un lado, y muy rápidamente del otro lado también aparece un área protegida. ¿Sí? Esto va a ser muy común. Hay algunos casos muy extraordinarios que se registran más en África, en situaciones que en tiempos coloniales, África tiene una descolonización muy reciente, entre comillas, vamos a tener áreas protegidas que después se separan con dos estados nacionales, que terminan divididas. ¿Sí? O sea que el área protegida preexiste a la frontera. ¿Sí? Tenemos otras lógicas que son de estas que se declaran al mismo tiempo y que corresponden como a la acción muchas veces de estados o de organismos multilaterales a los dos lados de la frontera que conservan los dos lados. Y ahí el idóneo, como el que les muestre el último, el que van ahí, es cuando no solamente están las áreas protegidas declaradas en cada lado, sino además hay como una coordinación en la gestión. Y esto lo ven muy pocos lados, ¿no? Muy difícil, y como les voy a mostrar, la heterogeneidad de las formas como gestionan los estados, pese a que hay lineamientos de los organismos multilaterales, es tan grande que es muy difícil coordinar, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la teoría de la cual yo estoy investigando los estudios de caso que les voy a mostrar. Y bueno, siguiendo adelante, para que tengamos este hilo conductor que hemos quedado un poco en discutir hoy, del FOSPA, yo les voy a comentar un poco, bueno, qué es el FOSPA famoso, cómo va, de qué va el mandato que acaba de salir del FOSPA, y voy a plantear algunas problematizaciones, comparaciones, todo para después seguir con la discusión a partir de las investigaciones que estoy desarrollando. Entonces, por favor, si podemos seguir. Esta es una cita que tomo de la página web del FOSPA, ustedes la tienen ahí, ustedes pueden consultarla, ¿no? Es el Foro Social Panamazónico, ¿no? Que esta vez ha celebrado el 2024 se ha desarrollado acá en Cuernavaca y Buenaventura,
Y lo que ellos dicen, el POSPA se asume como un espacio autónomo e independiente integrado por movimientos y organizaciones sociales, representaciones de las personas y comunidades. ¿Sí? Es bien interesante porque es un espacio colectivo que desde 2002 viene reuniéndose cada 2 años, ¿no? Y que esto es importante porque divulga y unifica un poco posiciones de resistencia y denuncia, sobre todo en temas ambientales. ¿Sí? Tiene como una impronta de dar cuenta de las situaciones de emergencia, de degradación que hay en la región amazónica en general, ¿no? Y va a plantear mucho discursos. Yo les invito a ver un poco, estos son las agrupaciones de los 46 puntos que se tienen en este mandato, que ya ustedes cuando escuchen de qué más o menos, cómo se agrupan estos 46 puntos, les va a dar cuenta un poco de qué se trata, ¿no? Por un lado se habla de pueblos indígenas y amazónicos, se va a plantear mucho la reivindicación de la autonomía de los pueblos, de su territorio y el reclamo hacia los estados de que se apliquen efectivamente, de hecho, lo que está también dictado por los organismos multilaterales para proteger las territorialidades indígenas. Se va a hablar mucho de la idea misma de Amazonía, ¿no? Y de estas ideas de madre tierra, de derechos de la naturaleza un poco asociados a la madre tierra, y esto obviamente de alternativas a los extractivismos. Hay una denuncia muy fuerte a la minería ilegal, que es algo que yo voy a retomar más adelante. Hay una denuncia muy fuerte a la deforestación y un reclamo hacia los estados para actuar firmemente respecto a esto. Va a haber también una cuestión que se llama comunicación para la vida en la Amazonía, que tiene que ver un poco con el convenio de Escazú, es decir, con la idea de que tenemos derecho a organizarnos y a denunciar y a participar activamente y a alzar nuestra voz, digamos, para que se respete las cuestiones ambientales y a no ser perseguidos, ¿no? Que es algo que, claro, como esta es una iniciativa de gente que trabaja con temas ambientales, les afecta directamente, ¿no? Entonces, sí es que este es un tema muy sensible, lo vamos a ver muy expresado en el mandato, y vamos a ver también temas que tienen que ver con la resistencia. Efectivamente, las mujeres, hay como un movimiento de mujeres indígenas, de organizaciones sociales muy fuerte, y que se va a plantear con una serie de puntos para dar cuenta de las cuestiones específicas del respeto del cuerpo, del derecho al territorio de las mujeres, ¿no? Entonces, que es bien interesante. Entonces, ahí les hago un resumen, pero también me animo como a plantearme un poco, y ahí planteo un poco la pregunta de qué es, y entiendo que acá la misma cátedra nos ha planteado estas discusiones en algún momento, ¿qué es la Panamazonía? Que no es una pregunta tan obvia y fácil. Además, yo que soy fronteróloga, me lo pregunto, bueno, ¿dónde está la frontera de la Amazonía? ¿Quién la establece y cómo? ¿Sí? ¿Tiene una frontera? ¿Qué es este conjunto? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿No? Y aquí yo les propongo unos mapas, ¿sí? Una cosa súper interesante de la Amazonía es que como está muchas veces en el ojo de la tormenta de las cooperaciones internacionales y de muchos financiamientos, felizmente hay mucho material. Por ejemplo, a mí me gusta un poco la cartografía, ustedes se encuentran mucho material disponible que se puede descargar y que ustedes pueden bajar los shapefiles, pueden cruzar los datos. Entonces hay como mucho material disponible. Yo les planteo dos, por ejemplo, plataformas de ONGs, de fundaciones, de entidades que reúnen esta información y la ponen disponible. Este es el RISE que ven a un lado, y ahí ustedes ven, me parece súper interesante. Yo como boliviana siempre me fijo dónde ponen Santa Cruz, ¿no? Porque hay biomas en Santa Cruz que son tan de transición, pero si tú lo ves como cuenca, obviamente hasta La Paz es pues cuenca amazónica, Cochabamba también, pero esta es Amazonía, no sé, sí y no. Entonces, claro, un poco este límite de lo que nosotros asumimos como políticamente la Amazonía es re interesante. A mí me parece que no es así. Hay muchas representaciones que se mueven globalmente sobre la Amazonía, y la extensión así tiene ahí como un montón de discusiones interesantes por dentro, ¿no? Ustedes están viendo del otro lado, que ven más a la derecha, es uno que está puesto en términos de cuenca. Entonces la cuenca amazónica, claro que es muy dilatada. Efectivamente, la forma en que la cuenca amazónica se distribuye en Bolivia es muy importante. Vemos otros criterios, va a ser un poco más acotados. Si vemos en términos de bioma, se acota un poquito más también. Entonces ahí hay como criterios que suman y restan para ver qué es lo que vamos a considerar para Amazonía. Y también, y ahí sí pasamos la siguiente, vamos a ver que la Panamazonía tiene que ver efectivamente con los países que se consideran a sí mismos amazónicas, y es chistoso, pero también con las tensiones que se han generado por un lado entre estos países, y principalmente, y ahí les pongo, por eso les pongo un conjunto de 8 países, o 9, o 8 y medio, no sé, porque una cosa que también aparece en el POSPA es que la Guyana francesa es Francia,
¿no? Es un departamento de Francia. Entonces hay una parte de Francia que aparentemente es amazónica, y de hecho, si ustedes ven, es el 100% de esta parte de Francia que es amazónica. Y esto ha generado muchos conflictos en la Amazonía. O sea, no es un tema así como tan ligero, ¿no? Porque el hecho de tener un Estado europeo en la Amazonía hace que efectivamente haya relaciones que a veces han tendido a denunciarse como coloniales, que efectivamente, de hecho, el FOSPA pide que se reconozca a la Guyana Francesa como colonial, ¿no? Por las Naciones Unidas, ¿no? Y esto, y ahí un poco van a ver un poco qué porcentajes del territorio nacional de cada uno de estos países está dentro de la cuenca amazónica, pero respecto al total de la cuenca, ¿quiénes son los que tienen más participación, ¿no? Y evidentemente ahí sale otro de los temas que tienen que ver con los países que están en la Amazonía, y es que Brasil tiene el 67% de la Amazonía, y ese no es un tema menor, ¿no? De hecho, Brasil en su historia ha tenido un origen imperial, que no es menor, ¿no? Y claro, tiene una capacidad económica y una lógica geopolítica que se ha instalado a lo largo de su historia respecto a la Amazonía tan intensa que efectivamente muchas veces ha marcado el ritmo de lo que sucede en la Amazonía, ¿no? En la Panamazonía. Y de hecho eso nos trae problemas, porque a veces se habla de la Amazonía globalmente y se piensa en Brasil exclusivamente, ¿no? Y lo que hacen en términos de deforestación nuestros países es como que no fuera tan deforestación como lo que se hace en Brasil. Y la verdad es que es igualito peor, ¿no? Entonces hay como cuestiones que ahí, en términos de que estos países que componen la Panamazonía, que son tensas, ¿no? Y ahí yo quiero traerles también a esa discusión otras de las instancias, si podemos pasar, que tienen que ver con la gestión de esta idea de Amazonía regional, que es el Tratado de Cooperación Amazónica, que empieza el 78. ¿Sí? Este Tratado de Cooperación Amazónica lo traigo también a colación porque tiene igual esta idea de como gestión global de esta gran región amazónica, pero ahí sí está centrado sobre los países, ¿no? Es como que los estados y los gobiernos, de hecho, se crea el 78, periodo totalmente militar, y es en este momento que, de hecho, Brasil, que empieza con la cuestión, tiene nomás una influencia bien militar en su origen, y se crea este espacio un poco justamente para como generar este desarrollo mutuo. Es súper importante ver que en este generalmente no está convocado Francia, evidentemente, y de hecho tiene que ver con eso, tiene que ver con que así, aquí nos arreglamos entre nosotros, vamos a ponernos de acuerdo, y hay como una decisión, y esto sí tiene que ver con fronteras, porque las fronteras tienen una asociación con la idea de Estado soberano, hasta dónde yo tengo mi régimen de soberanía, ¿no? Y estos tienen una impronta de marcar la soberanía sobre la Amazonía, ¿no? El Estado está marcando, los estados que tenemos derecho a la Amazonía, estamos marcando nuestra presencia, ¿no? Entonces, si pasamos, lo que yo les voy a proponer es un poco una comparación, porque hace poco, de hecho, el 2023 hemos tenido una reunión del TCA, que ha sacado también, si ustedes lo chequean, van a la página web, en la anterior diapositiva estaba la página web, van a ver que van a poder descargar igual un poco todas las declaraciones que salen de las reuniones de presidentes, de las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, yo les planteo un poco ahí la comparación, a partir de algunos criterios que yo me he propuesto revisando los dos, para que se entienda bien el carácter diferente de Amazonías que están conviviendo en esta mirada como internacionalista de la Amazonía, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un poco la creación y la frecuencia de estas convocatorias. Como les decía, el TCA, que ahora se llama Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, se va a reunir. Las reuniones de presidente han sido 4, son súper difíciles de convocar porque efectivamente tiene que haber como sintonía. Sabemos que las reuniones de presidentes no son fáciles, Bolsonaro obviamente no convocó mucho, entonces hay como momentos históricos donde las presidencias no se alinean y simplemente no se puede hacer nada, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento, ha habido en 2023 una reunión y van a ver que hay una impronta, como hay un momento de emergencia donde hay como una coordinación entre los estados y hay como intenciones de hacer algo, ¿no? En cambio, vamos a ver que el POSPA se reúne cada 2 años sagradamente, ¿sí? Hay como una impronta local de esta resistencia que es mucho más fácil de organizar, y como están resistencias, como que convocan, ¿sí? Entonces hay una regularidad, 11 reuniones cada vez, tienen como una ritualidad, una capacidad de convocatoria, ¿no? El actor central en cada uno de estos, bueno, por un lado tenemos los países independientes, evidentemente menos el país de Colón,
Y tenemos los movimientos y organizaciones sociales al otro lado, ¿no? Que es así muy de un intento de movimientos de base. Tenemos la capacidad de acción como criterio. Y ahí yo pienso que el Tratado de Cooperación Amazónica lo que hace es intentar producir un organismo que tenga un financiamiento. Y es la idea un poco de la típica de organismo regional. Todos vamos a poner un poquito y vamos a hacer un observatorio, vamos a hacer líneas de acción comunes. Algún momento en 2002 las iniciativas de la isla no estaban alejadas de la coordinación también de este espacio, ¿no? Cuando existieron estaban en su auge. En cambio, al otro lado, vamos a ver que un poco lo que se puede hacer en el FOSPA, como no se tienen estos recursos, son recursos de las ONG, de las organizaciones, claro, lo que hace el FOSPA es como generar solidaridades, ¿no? Y es como un espacio declarativo, ¿no? Tú haces declaraciones, tú haces reclamos, tú organizas el reclamo. Pero la verdad es que tampoco puedes financiar un observatorio permanente, entonces hay como una limitación en las capacidades de acción, ¿no? Si vemos un poco el objetivo autonomista, yo le he llamado, y esto tiene que ver con que, por ejemplo, en el TCA vamos a ver este reclamo soberano que les decía, ¿no? Nosotros reclamamos soberanía sobre nuestra naturaleza amazónica, porque es nuestra y nadie se va a meter, para bien y para mal, nadie se va a meter en lo que hacemos con la naturaleza amazónica que es de nuestros países, ¿no? En cambio, lo que vamos a ver en el otro lado es la autonomía de las organizaciones que reclaman al Estado que no cumpla con sus deberes, ¿sí? Que no cumpla bien, ¿no? Es un poco un reclamo diferente. La noción de Amazonía que se moviliza también es diferente, ¿sí? Cuando vemos en el TCA es mucho más el bioma amazónico y se habla de región amazónica. Incluso, que me parece interesante, hablan del diálogo con los otros biomas, ¿no? Más bien el FOSPA tiende a ver sobre lo amazónico. Ya por momentos, no sé si un problema, pero el FOSPA sí que habla de la Amazonía como dicen, una sujeta de derechos, ¿no? Porque están muy metidos en esta movida de género también. Entonces se habla de que se busca que tenga derechos la Amazonía y se la piensa como una mujer, como un sujeto realmente, ¿no? Y eso, claro, tiene su virtud, pero tiene también, o sea, el rato que vemos los diálogos con los otros biomas, capaz los estados ahí tienen opciones como más o sea, tienen una mirada, al menos en las declaraciones, más aguda, ¿no? Después vamos a ver cómo los dos suscriben o sea, todos, como dicen, vamos a hacer casos a las COP, todas firmadas, COP21, COP28, ¿no? Obviamente al final los estados no cumplen, pero todos dicen que hay que cumplir con los acuerdos multilaterales asociados a medio ambiente, asociados a derechos indígenas también, ¿no? Y es interesante porque el famoso acuerdo de Escazú aparece en el FOSPA, pero no aparece en el otro, ¿sí? Está totalmente. Y claro, tiene que ver realmente con los intereses, primero del FOSPA, ¿no? Y también posiblemente con los intereses de los otros que no quieren. O sea, aquí ya vamos a suscribir las cuestiones de medio ambiente, pero tampoco es un compromiso, y ahí viene el siguiente punto. Los estados siguen teniendo un compromiso prioritario con el desarrollo, y con los proyectos de desarrollo que ellos consideran más rentables finalmente, ¿no? Con la ingeniería, con la infraestructura, tienen un eje muy importante de infraestructura. Y evidentemente al otro lado lo que tenemos es todo, casi le diría que todo lo contrario, la denuncia del extractivismo y un poco una denuncia permanente de que estamos alcanzando un punto de no retorno en la Amazonía y que estamos afrontando situaciones de catástrofe, ¿no? Entonces es así como, no es que los otros no reconozcan que hay una situación ambientalmente compleja, pero no van a dejar de hacer puentes, de meter una buena carretera, ¿no? O sea, eso de hacer una hidroeléctrica, ¿no? O sea, el Estado sigue siendo Estado desarrollista, ¿no? Entonces, y eso sí que se ve también que contrasta estas dos formas de organismo multilateral. Bueno, vamos a ver que los dos casos comparten esta idea de que están resistiendo a una injerencia extrarregional, los dos. Es súper interesante, pero todos saben, o sea, de hecho se reclama esta mirada colonial respecto a una parte de la Amazonía, pequeña pero importante. Vamos a ver que los dos ratifican los países con sus fronteras, es decir, aunque se hable de Amazonía como sujeta de derechos, como así global, al que le reclama la autonomía y el reconocimiento de los derechos indígenas es al Estado, es a los países. Entonces, ahí como el país sigue siempre, es el interlocutor que tiene que otorgarte los derechos, ¿sí? Y después, en ambos casos, se enfatiza el rol de las áreas protegidas, porque los dos está presente, y ahí vuelvo a mi tema, el tema de las áreas protegidas. Es como que las áreas protegidas
En los dos casos se asume como una estrategia totalmente válida y totalmente así, dedito para arriba con las áreas protegidas porque son las estrategias claves para la conservación. Entonces ahí vamos a las áreas protegidas. Y ahí yo les voy a traer mis casos de estudio. ¿Sí? Si vamos para adelante. Bueno, este es el primer caso de estudio que les traigo. Es un caso de estudio que está arrancando este proyecto, lo estoy iniciando este año. Estoy en realidad en los primeros meses a que les traigo así como información medio fresquita. Y esencialmente, principalmente información documental. Ustedes saben que las áreas protegidas tienen planes de manejo. Yo lo que he hecho es sistematizar los planes de manejo de dos casos de estudio, en realidad, de áreas protegidas colindantes, Bolivia-Chile y Bolivia-Perú. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a presentar es más Bolivia-Perú, pero efectivamente el ejercicio está también en ver los contrastes, incluso entre biomas y la atención que reciben estos biomas. ¿No? Entonces, lo que yo estoy haciendo es explorar las tensiones transfronterizas que se generan entre la conservación de la biodiversidad y la minería a partir de la comparación de un caso entre Bolivia y Chile y otro en Perú y Bolivia, y lo que les decía, estoy haciendo esta revisión sistemática, y un poco lo que me interesa, claro, yo veo los documentos oficiales, al menos en esta etapa, en las siguientes etapas me toca hacer más el trabajo de campo, pero lo interesante es que los documentos oficiales siempre te ponen en cuenta, empiezan a como identificar el delito ambiental, empiezan a otorgar lugares a los que son cooperantes, a los que facilitan la conservación, ¿no? Entonces, tienes como actores que se empiezan a ver como amenazas o como actores virtuosos para la conservación, y ahí empiezas a ver cómo saltan los actores locales, ¿no? Otra cosa que he hecho es que estoy revisando mucha literatura que existe. Hay mucha literatura en Perú, escrita sobre las áreas protegidas que me interesan, que ahora les muestro cuáles son, y que dan cuenta de las problemáticas que están alrededor y que están dentro de las áreas protegidas, de cómo incluso hay documentos que te muestran la historia, y hay unos documentos que también tienen como una observación muy crítica de lo que ha pasado con los actores locales en estas áreas protegidas. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles cómo está mi primer avance de investigación, ¿no? Y bueno, les advierto que es un avance porque sé que seguramente yendo a terreno muchas de estas cosas se van a contrastar, se van a triangular, se van a discutir y bueno, terminarán posiblemente en otro lado. Entonces, es un avance parcial. Si vamos para adelante, por favor. Entonces, estas son las áreas protegidas que tenemos. Va para adelante. Ahí, eso, perfecto. Entonces, esto tenía una animación súper chévere, pero como al final se está desconfigurando, la he sacado, ¿sí? Entonces, la primera área protegida, porque un poco lo que me interesa aquí mostrarles es este efecto de extensión de la conservación en el tiempo. ¿Sí? Las primeras áreas protegidas que tenemos se declaran en el 72 y el 77 y están en el lado boliviano. ¿Sí? Vamos a tener el área de manejo integrado, que ahora conocemos como área de manejo integrado Polobamba, y que en su momento fue creado como una reserva nacional, ¿sí? Ahí en 1977, después se lo declara también, en el 72, perdón, después se lo declara reserva biosfera, al mismo tiempo que se declara reserva biosfera, la otra área protegida, que es Pilón Lajas, ¿no? Ahora ambos van a tener un génesis diferente, ¿no? O sea, las dos se convierten en áreas de manejo integrado por los años 90, extienden un poco su extensión de conservación, y lo que va a pasar es que las áreas de manejo integrado son la categoría de conservación de nuestro sistema de áreas protegidas que permiten justamente la gestión local, que reconocen las dinámicas locales y las integran. De hecho, Pilón Lajas es un área protegida que también es territorio comunitario de origen. De hecho, su plan de manejo integra TCO y área de manejo integrado, ¿no? Entonces es como los dos al mismo tiempo, y además es reserva biosfera, ¿no? Entonces estas son las que aparecen al principio, y lo que va a pasar es que después se crea Mavili y se crea Tambopata, ¿no? Allá por los 90 se amplía después Tambopata en el lado peruano. Tambopata es la que tienen ahí arriba, una larguirucha, ¿sí? Ven ahí arriba el número 3. Ese es Tambopata, que tiene pues ahí como sus problemas Tambopata. En el lado peruano es donde inicialmente, en los documentos antiguos, pues hay como una secuencia de planes de manejo que se puede ver, ya se ve presente como la tensión para la declaración de las áreas protegidas. Es decir, el momento de la declaración no es un momento tan fácil, no es que todo el mundo está feliz con la conservación. De hecho, estas regiones, los círculos que ven alrededor, efectivamente hay una minería, y que es una minería que viene de los años 70. Entonces, es una minería que no es, que estaba ahí como latente, más o menos productiva, minería aurífera, y que la vamos a ver como
resistir y tener ahí como tensiones ya al momento de la declaratoria en el año 2000 de Tambopata. Y después se declara este parque enorme que ven ahí, que es Bahuajazonene, que es el último que se declara el año 2000. Y obviamente tenemos nuestra área protegida hermosa ahí en Mariri, que es el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado, que compone estas dos categorías, ¿no? El Parque Nacional es nuestra categoría de máxima conservación, es decir, que deberíamos tener pocas actividades o casi ninguna al interior. Y las áreas de manejo integrado, en teoría, tienen que coexistir la conservación con las actividades económicas locales, ¿no? Convivir de alguna manera. Bueno, la cuestión es que este es el paisaje que vamos a tener ahí compuesto y, como ven, tiene esta lógica de extensión en el tiempo, pero también tienen esta lógica que estamos viviendo hoy en día de forma tan explosiva en Bolivia, que es la lógica de convivencia con la minería, ¿no? Y a mí me salía tanto que al final ya, o sea, yo esperaba encontrar muchas otras tensiones, pero la que más te sale es la minera. Efectivamente, la región está rodeada. Entonces, lo que yo les propongo es pensar esta región. Bueno, primero les voy a mostrar este proyecto, que es un proyecto que era como el máximo momento, después de que se declaran todos estos parques en 2000, en un momento en que la cooperación estaba así como en su momento transfronterizo top, ¿no? Y se estaban imaginando este polígono extenso que era el famoso corredor Vilcabamba-Amboró, ¿no? Que la idea era como generar todo facilitar, ¿no? Como los corredores biológicos entre Perú y Bolivia, pero hasta Santa Cruz, ¿no? Venía de Santa Cruz, pasaba Madre de Dios, seguía para adelante. Entonces era como una enorme zona que se pretendía como articular todas las zonas, las unidades de protección que tenemos ahí, más los territorios indígenas, porque como no van a ser ambientalmente correctos, facilitan todo. Entonces ya ahí también va. O sea, había como todo un discurso que se imaginaba que esto era posible, ¿no? Este discurso dura 5 años, ¿no? Estaba llevado adelante por Conservación Internacional. Ustedes lo van a encontrar nombrado todavía en algunos planes de manejo, como aspirado en algunos lugares, pero lo cierto es que el proyecto nunca no llegó más de 5 años, ¿no? Como financiamiento y como proyecto como tal, ¿no? Y claro, y ahí es un detalle interesante, pero una buena parte del financiamiento era de USAID, ¿no? Claro, USAID siempre ha tenido como una mirada estratégica sobre esta región también, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que vamos a ver para adelante, si seguimos con las siguientes diapositivas, es que esta zona, este es un mapa de raíz, uno de estos portales que facilitan información geográfica sobre la Amazonía, que da cuenta de las zonas mineras. Y esto, lo que a mí me gusta de este mapa, para ustedes no les debe quedar tan claro, pero es la heterogeneidad de los tipos de minería que logra identificar. Y esto me parece súper interesante, porque muchas veces, también pasa a veces en los documentos, en algunos documentos, claro, hay situaciones donde los territorios indígenas y las comunidades locales, los municipios, hoy día lo estaba escuchando, resisten a la minería y rechazan la minería abiertamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esta acción popular que justo se da el momento que la retoma el POSPA y que la lidere como la enfrenta, ¿no? Que es de nosotros queremos ser territorios libres de minería, no queremos que vengan los mineros, y hay como una reivindicación. Y esta está muy asociada también a la zona, sobre todo a Pilón Laja, sobre todo a la parte más oriental del polígono que estamos observando. Pero la parte que está pegando más al lado del Perú, y la parte que viene desde la Aricaja, ¿sí? La verdad, ustedes ven ahí las formas de minería, y además, si ustedes ven en Madre de Dios, los tipos de minería son muy diversificados, son muy heterogéneos, ¿no? A mí me parece muy interesante, porque muchas veces, claro, se ve como si la minería cooperativista en Bolivia y pequeña minería, toda fuese el mismo tipo de minería ilegal. Y lo cierto es que hay mucha diversidad adentro, y efectivamente hay documentos más en el lado peruano que registran esta heterogeneidad, ¿no? Y de hecho, algunos documentos peruanos registran cómo los pueblos indígenas terminan bueno, integrándose a la lógica minera y como tratando de no ser solamente explotados por la lógica minera, sino también tener cierta capacidad de liderar, o sea, yo soy dueño del territorio. Entonces tú vas a minería ya, pues, donde yo digo. Entonces, de sacar rédito de la minería, incluso de lograr ciertos niveles de autonomía, ¿no? Entonces hay como lógicas ahí que no son tan de malvada minería y indígenas ambientalmente correctos, sino que son un poco más heterogéneas que esta mirada dicotómica, ¿no? Y que están muy integradas y que están muy registradas en el Perú,
posiblemente menos registrados en términos de registro científico, de ahí que hay un desafío aquí para registrar en términos de científico esta heterogeneidad, pienso en Bolivia, y además, porque algo que sí queda en claro en los documentos es que es muy transfronterizo, y que la tecnología va de un lado al otro, que las lógicas sí se intensifica una lógica de persecución al lado, como migran al otro lado, hay como una lógica ahí que es muy transfronteriza. Entonces, si pasamos, por favor, lo que vamos a ver es que cada vez los estados hacen más esfuerzos para perseguir la minería ilegal, entre comillas. En Bolivia incluso ya hay como una predisposición más abierta. Ahora igual, en minería, la JAM, las instituciones, sabemos que tienen como lógicas diferentes de lo que van a considerar que es la minería ilegal o no ilegal, cuándo es ilegal en una área protegida y cuándo no. En el Perú, digamos, hay como una mirada mucho más blanco y negro del asunto, y eso tiene que ver también por la forma en que se ha gestionado las áreas protegidas en Perú, ¿sí? Una cuestión significativa es que en el lado peruano se ha mantenido una lógica de ONG de financiamiento internacional y USAID como actor principal de financiamiento muy importante, ¿sí? Si ustedes ven este documento, a mí me impresiona, este de minería ilegal en áreas naturales protegidas, así como su escudo de USAID, así muy explícito, y efectivamente dice, el Estado peruano está persiguiendo la minería ilegal, el Estado peruano, pero es USAID, ¿no? Entonces hay como una cosa, y en Bolivia tenemos, pero así como el escenario absolutamente contrario, o sea, de hecho desde 2013 que empezamos a USAID, lo que vamos a tener es una reversión un poco de la forma de financiamiento. Si antes de 2010, el financiamiento de las áreas protegidas, de la gestión de la biodiversidad, que es cara, ese financiamiento estaba un 80%, 90% financiado por la cooperación internacional y un 10% por el Estado, por el TGN, ¿no? Ahora se ha invertido la relación, ¿sí? El 90%, 80% es el TGN, el 10% es la cooperación internacional. En Bolivia, al año 2022, que son las cifras que se pueden acercar, ¿sí? Entonces, claro, la lógica se ha invertido. Por supuesto que eso implica que nosotros dependemos de las capacidades técnicas del Estado, ¿no? Con los vaivenes políticos que estamos viendo hoy. Entonces, claro, la conservación de las áreas protegidas está en un momento complejo y en un momento de alza del precio internacional del oro, y ahí es como una mezcla de cuestiones que hacen que la cosa no sea tan fácil de gestionar, ¿sí? Entonces, si seguimos para adelante, por favor. Entonces, ya cerrando esta primera parte, esta primera exposición que les he dicho un poco de esta mirada documental de esos estudios de caso, lo que yo les sugiero como primeros hallazgos, que seguramente irán cambiando, les pido que sean indulgentes, ¿no? Lo que me da la impresión por los documentos es que los frentes extractivos son más exitosos y transfronterizos que los frentes de conservación, ¿no? Y que lo que nos está mostrando es que este Ecofrontier, que tanto como que se insiste, que está en los ODS, que tiene financiamiento internacional, tiene dificultades para aterrizar, y que finalmente el precio internacional del oro y otras lógicas hacen nomás pues, que la minería se extienda con mucho más éxito, ¿no? Con mucho más éxito. Y bueno, finalmente vemos que la coordinación oficial de los países, como Perú y Bolivia, no es que no exista, de hecho, una cosa que sí es importante decir, es que Perú y Bolivia, yo comparo con el caso Chile-Bolivia, y bueno, claro que hay más coordinación, o sea, es difícil, ¿no? Porque en el otro no tenemos relaciones diplomáticas, entonces, claro, no es que no tengamos comités de frontera, pero tienen más complejidad. Cambio, finalmente con Perú tenemos reuniones binacionales constantes, tenemos gabinete ministerial binacional que se reúne, tenemos autoridad del lago Titicaca, hay niveles de coordinación, no tenemos instancias comunes, ¿no? Y siempre tienen como alguna cosita ambiental, se habla de la minería en estos espacios, tenemos documentos conjuntos sobre minería, sobre todo en el lado de Apolobamba, que es muy transfronteriza esa minería, ¿no? Se ve, pero la forma de gestión, sobre todo en las áreas protegidas, es tan contrastante, es tan diferente, que claro que es difícil de ver coordinación, ¿no? Posiblemente en terreno hay espacios locales en que se coordina, pero así en términos de los estados nacionales hay como, o sea, hay como lógicas diferentes en la forma en que se han decidido la conservación en cada lado, ¿no? Y bueno, la minería pequeña, por un lado, esta minería como una instancia invasora que se denuncia y se resiste, sí que encuentro en el POSPA como un escenario de discusión, de exposición, de reclamo, de declaración, y además que es útil para estas comunidades que sí están en resistencia,
que sí existen, que sí denuncian y que no quieren minería en sus regiones. Pero sí vamos a ver también que hay mucha heterogeneidad en esa minería, ¿no? Y que esta pequeña y cooperativista, pequeña se llaman en Perú, cooperativista la llamamos nosotros, avanza con alianzas locales, muchas veces algunas indígenas, es decir, no es que los lecos y los tacanas así han decidido que no, o sea, no todos los lecos y los tacanas han decidido que no a la minería, algunos están ahí, y participan y desarrollan este tipo de actividades a través de la frontera muchas veces y en estas lógicas transfronterizas que tensionan los idearios de la conservación. ¿Sí? Ese es para el primer caso. Entonces, si seguimos, voy a mostrarles otro estudio de caso igual de áreas protegidas, pero que tiene que ver con la frontera brasilera esta vez que tenemos. ¿Sí? Este es parte de un proyecto que es un proyecto que en realidad no es un proyecto de investigación, pero como cuando no hay financiamiento de investigación uno lo vuelve todo investigación, entonces hemos sacado el cubo. Era un proyecto de internacionalización, en realidad teníamos que reunirnos, hacer actividades de intercambio científico, entonces justo hemos decidido, vamos a ir a la frontera a hacer nuestro workshop, y en una zona de conservación viendo las problemáticas que nos interesan. Entonces hemos aprovechado, nos hemos quedado en campo, haciendo nuestro workshop y hemos participado mucho con los organismos que están ahí en la frontera gestionando la biodiversidad en esta región. Y ahí tenemos algo que va a salir escrito en breve, ¿no? Porque nos hemos encontrado con problemáticas. En este proyecto lo que nos interesaba era ver un poco las lógicas de conflictos socioambientales asociadas a recursos hídricos fronterizos, transfronterizos en este caso, y además que están en zonas de conservación. Era como estamos haciendo un sándwich de todas nuestras preocupaciones de investigación. Y entonces lo que hemos hecho es, en este caso fuimos a una zona donde tienes dos áreas protegidas en el lado brasilero, es la Reserva Biológica Guaporé, ¿sí? Que es una reserva federal. Ustedes saben que Brasil es un estado federal, ¿no? Las federales son las que corresponden a nuestras nacionales, es decir, del primer nivel de conservación, y ustedes tienen las estaduales, que están en cada estado, que serían nuestras departamentales, digamos, ¿no? Nosotros tenemos los 3 niveles de autonomía, y efectivamente la que tenemos al frente en Bolivia es la Reserva Biológica Guaporé, perdón, el Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado, ITEMIS, ¿sí? Que claro es una reserva departamental, un área protegida departamental que está ahí en Beni, súper grande, ¿no? muy grande, y que tiene como toda una lógica bien interesante que ahora paso a describirles, ¿sí? Un poco, y esto es por lo que hemos encontrado en terreno, porque nosotros no habíamos empezado a indagar cuáles eran los conflictos, y claro, nos había aparecido esta especie invasora que se denunciaba, de la cual se hablaba mucho, que es el paiche, que todos ustedes se la han comido aquí en La Paz, seguramente, si no me gusta esto. Pero el paiche efectivamente es el producto amazónico que ha empezado a salir más, ¿sí? Un poco que ha reemplazado al surubí, a otras especies que teníamos, y es porque es efectivamente una especie muy rentable en términos comerciales, un pescado muy grande, que da mucha carne, ¿no? Entonces, y esta es una especie invasora, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en el Interés Vaporé? Y justamente en estas zonas de conservación lo vamos a encontrar a esta especie exótica. Entonces, un poco la problematización que les voy a presentar tiene que ver con esta especie. Sí, adelante, por favor. Bueno, les presento un poco los territorios que estamos viendo. ¿Sabes qué te voy a proponer? Si me ven ese cuadradito ahí en Brasil, ese cuadradito, sí, ahí con líneas diagonales, si puedes subir 2 diapositivas para adelante, hacia atrás, donde estaba la parte del subtítulo de la separación, ahí. ¿Se fijan el cuadradito? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Si me permiten, disculpen los que están a la distancia. Aquí está tal cual. A mí me impresiona mucho esto de los brasileños, porque miren el cuadradito de conservación, si vuelves para atrás, si vuelves al mapa que teníamos antes, ahí está el cuadradito. ¿Ven? Entonces hay como estos efectos del ordenamiento territorial que son así como súper impresionantes en Brasil. Y además es súper impresionante porque este trabajo de campo lo hemos hecho entrando por esas zonas agrícolas que han visto ahí. Y de verdad que ya no tienes la impresión de estar en la Amazonía, es decir, realmente no hay bosque ahí. O sea, todo es vacas y soya, ¿no? Y es así como toda una mancha agrícola, pero que en estas zonas de conservación mantienen estos polígonos como muy buen cuidados, porque efectivamente hay una impronta del Estado que está ahí como muy controlador, ¿no? Entonces tienes como un gobierno que está, sobre todo en las áreas federales, igual en esta zona ustedes ven que son polígonos de conservación, hay mosaicos ahí igual de una extensión de lógicas de conservación,
Y en Brasil con la que vamos a trabajar es la que está más pegada a las fronteras, más al norte, que es la Reserva Biológica Guaporé, y donde hay adentro tenemos población sin contacto, ¿sí? de indígenas sin contacto, pero en la costa del río lo que vamos a tener es población quilombola. ¿Qué son los quilombolas? Son las poblaciones de esclavos negros que huían de la esclavitud y que terminaron un poco dispersos, huyendo en asentamientos por los territorios. Entonces, se los consideran poblaciones tradicionales y de hecho se les otorga derechos más o menos similares a los de las poblaciones indígenas, ¿sí? Pero están ahí en esta zona de conservación. Y lo que vamos a tener en el lado boliviano es la población Itonama, que es súper interesante, porque es una población de origen jesuítico, misional. Entonces, que tienen como toda esta impronta teocrática de las cuestiones jesuíticas, que ahora más o menos todos son evangelistas igual, como que muy transfronterizo eso. Pero bueno, eran de origen jesuítico, ¿no? Y lo que vamos a tener también es estos mosaicos de conservación que les decía, y es interesante porque este límite es de los pocos que tenemos con Brasil, que se ha mantenido desde los imperios, si quieren, ¿sí? Es decir, es una de las que no hemos negociado en los estados republicanos con las independencias, sino que se respetó desde el imperio portugués. El interés siempre fue una frontera. O sea, no siempre, pero siempre marcó una ruptura entre el Estado español y el Estado portugués, incluso el Mamoré, ¿no? Toda esta región. Entonces es un lugar, y es interesante porque los que hemos estudiado fronteras y vemos fronteras urbanas, sobre todo las con Brasil, claro, hay la diferencia lingüística, pero hay, ¿no? Esta lógica fronteriza de quienes van, tú haces la escuela a un lado, vienes a la universidad al otro. Aquí tienes, o sea, son muy circulares estas fronteras, hay cosas que... Pero en esta frontera tú sí que la población quilombola es muy diferente a la población itonama que tienes al frente. O sea, sí que ves como un contraste entre los dos lados, ¿no? Y de hecho, como vamos a ver más adelante, si seguimos, las lógicas de conservación también son bien diferentes. Aquí hay algunos datos que dan cuenta un poco de la problemática que les traigo. Este es nuestro compañero, el Paiche, Pirarucú, en el lado brasilero. Entonces, este bicho va a entrar por Puerto Maldonado, que es sobre la leyenda del mapa. Tienen ahí, está Puerto Maldonado. Entonces, por el Madre de Dios va a entrar en la década del año 70. ¿Cuál es la cuestión de este pescado? Esta era una especie en vías de extinción, ¿sí? En el norte de la Amazonía, que estaba sobrepescada. Y de hecho, tiene declaratoria como especie en vías de extinción. ¿Sí? Perú, ¿no? Era en toda la parte del norte de la Amazonía, entre Colombia, Ecuador, Venezuela y el norte del Brasil, en la cuenca alta del Amazonas, la puerta norte, estaba en vías de extinción, porque efectivamente es una especie muy comercial, que da mucha carne, que dentro de todo es muy fácil de pescar, ¿sí? O sea, la captura del pez no es muy complicada porque viven en zonas acuáticas no muy profundas, con poco oxígeno en las cochas, así como en los meandros de los ríos. Entonces, es una especie que es muy fácil de capturar. Entonces, es omnívora, entonces tiene una alimentación muy diversa. Entonces, se la pescaba mucho. Y en los años 70, aparentemente, se la trajo al Perú, a esta zona muy próxima a Bolivia, por Puerto Maldonado. Se escaparon unos alevines y empezaron a invadir toda la cuenca, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que suben esta especie, va a ir conquistando parcialmente la cuenca. Y ya para fin de siglo, el año 2000, lo vamos a encontrar en toda la cuenca del Madre de Dios, incluso en el lado brasilero del Madero, donde no había entrado justamente en la parte del ITEN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes, me imagino, lo han visto en el colegio también, toda esta zona, sobre todo la cuenca del Madero que nos toca a nosotros, tiene cachuelas, las famosas cachuelas, que además no nos dejan navegar. Han sido así, hemos tratado de meterles dinamita, no hemos podido. Es muy difícil de navegar esa región porque efectivamente hay estos rápidos que son afloraciones rocosas. ¿Y eso qué hacía? Generaba un obstáculo natural y una protección para toda la región del Itenes. Entonces tenía como una biodiversidad, sobre todo acuática, que era muy particular, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se hacen las dos represas que ven, las dos hidroeléctricas, esos triángulos ahí arriba, en la parte norte del Madera, los brasileños lo hacen. Y hubo un montón de dilemas al respecto. Bolivia tuvo documentos, pero al final se hicieron las hidroeléctricas. Y lo que vamos a tener es que en 2014 tenemos una situación de inundaciones que son súper recordadas en la Amazonía, porque van a entrar a toda la Amazonía. Y
Mucha gente, de hecho, en la narrativa local se va a asociar las hidroeléctricas con la inundación. Entonces la gente te dice, no, es por las hidroeléctricas que nos hemos inundado. No sé si, o sea, hasta ahora, de hecho, muchos de los que estamos en el tema, no hay nada que te muestre una relación causa-efecto tan directa, pero sí efectivamente afecta a la biodiversidad el hecho de tener hidroeléctricas. Eso, o sea, los ciclos de la fauna sí han sido afectados, ¿no? No sé, pero la cuestión es que estas inundaciones sí provocaron tal desbalance en los regímenes hídricos que efectivamente el Paiche entró a la cuenca del Interes. Entonces, desde 2014, 15, 16, que las vemos ahí, ¿sí? Entonces, efectivamente, toda la cuenca que yo les estoy, en estas áreas protegidas, está el presente Paiche Pirarucu. Si seguimos para adelante, lo que les estoy mostrando, no pretendo que lo lean, pero es el ejercicio que hemos hecho de comparar las leyes de pesca que afectan estas regiones, ¿sí? Una cosa interesante es que a nivel nacional, claro, el Brasil sigue manteniendo un estado de prohibición de pesca del paiche, del pirarucú, porque efectivamente está en vías de extinción, pues, ¿no? Entonces hay todavía ciertos lugares donde efectivamente es un problema, ¿no? Ahora, cada vez más se ha creado como normativas, sobre todo a nivel subnacional en Rondônia, que ya generan espacios de permiso porque efectivamente es una especie invasora y se asume que como es una especie invasora, bueno, hay que pescarla. O sea, más bien, adelante por favor, comencemos, digamos, ¿no? Y Bolivia va a tener una actitud similar o incluso más intensa. De hecho, tenemos esta resolución administrativa del CERNAP que dice, bueno, hay que conservar todo menos el paiche. Cómanse el paiche. Y hay como todos los planes de manejo que empiezan como a perseguir esta especie invasora, o sea, como a permitir la pesca de este pescado, que además es muy rentable. Y efectivamente, comercialmente es interesante, como fuente de proteína, ¿no? Está interesante el paiche, efectivamente. Sí, podemos seguir. Una cuestión interesante es que efectivamente nosotros hemos hecho nuestra observación en zonas de conservación, donde normalmente cualquier pesca comercial está prohibida, ¿sí? Si hay algo que no puede ser en una zona de conservación, sobre todo en el lado brasileño, ¿sí? Lo que yo les propongo aquí es revisar un poco qué tipos de conservación se sobreponen en estos territorios, porque tienen varios. O sea, estamos viendo dos polígonos, pero condensan varias formas de conservación. Entonces, por un lado tenemos el parque departamental, y es interesante porque yo no sé si ustedes se acuerdan de este debate, pero los parques departamentales hace poco han quedado claramente fuera de la Constitución, es decir, las gobernaciones no pueden financiar conservación porque entre sus prerrogativas constitucionales no está el patrimonio natural. Entonces, hace poco ha salido, creo que era el Tribunal Constitucional, que ha sacado una ley que decía, una normativa que decía que los departamentos no pueden financiar conservación, ¿sí? Esto se da en otro contexto político, pero afecta a esta área protegida, ¿sí? Porque efectivamente es departamental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta área protegida? ¿Por qué sobrevive? Porque efectivamente en campo tú la ves funcionar, a diferencia de otras que están declaradas y no funcionan. Esta sí. ¿Y por qué? Es porque está muy apropiada localmente, ¿sí? Lo que pasa es que como área de manejo integrado sí funciona súper bien. Es decir, las poblaciones locales sí que han generado una oferta de turismo, de pesca deportiva, muy para ricos de Sao Paulo. Tienen una pista de aterrizaje, tienen una oferta turística ahí y les va súper bien. Entonces tienen como un sistema así que les genera una economía, al final les digo que sean ricos, pero les genera una economía más o menos sostenible y ellos recontra defienden sus áreas protegidas, no quieren carretera, es muy particular lo que ves ahí, ¿no? Muy integrado y de hecho ellos pagan a su guardaparque para que les haga el monitoreo porque efectivamente la gobernación no paga. Tienen mucho apoyo de cooperación internacional, de WWF, ¿no? Que también eso ayuda a que finalmente, obviamente, la cooperación siempre colabora, pero sí me ha parecido así como es un caso bien sobresaliente, ¿no? En el área protegida al frente, lo que tienes al otro lado es un área protegida que ha sido establecida en los 80, pero que tiene máxima categoría de conservación en el lado brasileño. Y esto ha generado un montón de conflictos con la población, sobre todo quilombola, no tanto con los sin contacto, que para ellos es perfecto la conservación de este tipo, pero los quilombolas sí que han sufrido mucho, ¿no? Y ha habido mucha resistencia, ha habido mucha denuncia de la conservación, ha habido como un combate con el Estado, ¿no? Y hasta ahora nosotros hemos asistido a reuniones con quilombolas y con el personal del Instituto Chico Méndez, que es el que lleva el ICMBio, que lleva toda esta gestión,
Y la verdad es que todo el tiempo es una negociación, ¿por qué puedes tocar, qué no puedes tocar? ¿No? ¿Qué puedes pescar y no cuánto puedes pescar? ¿Qué especies puedes? ¿Por qué si esta? ¿Por qué? Pero si yo traigo y si llevo 3 tartarugas, ¿por qué una tartaruga más? ¿No? Es así como una negociación permanente con las entidades de conservación por el uso de los recursos, ¿no? Sobre todo en el río. Entonces ahí te das cuenta claramente, así como una simetría, ¿no? Muy interesante, pero cuando se trata del paiche, todos podemos comernos, no hay problema, o sea, ahí como que, y no es porque, o sea, aún las medidas de conservación en el lado brasileño no deberían permitir, pero como se hace en la vista gorda y todo el mundo está siendo como condescendiente porque asumes que es una especie invasora, que no es especie nativa bajo conservación, entonces tú dices, bueno, cómanselo al país, ¿no? Una cosa interesante, si seguimos para adelante, es que las poblaciones, ahí tienen un poco nuestro trabajo de campo, hemos asistido a cosas interesantes ahí en campo. Lo que vamos a ver es que la forma de protección está mucho más integrada en el lado boliviano y que en el lado brasilero, ¿no? De hecho, las poblaciones brasileñas tienen como así una relación con la conservación que sigue siendo muy conflictiva, muy de negociación, muy de persecución un poco, ¿no? Y que es así complicado. Después vemos que la pesca deportiva en el lado boliviano del Itenes, ¿no? Se gestiona con este turismo local indígena y en el lado brasileño solo está permitida la de subsistencia o la del paiche para fines comerciales, ¿no? Después vamos a ver que se registra un interés transfronterizo y esto es muy interesante porque sí que hemos visto que, por ejemplo, las autoridades, hay como un interés de los dos lados de la frontera. Claro, de un lado es más las entidades de gestión oficiales y del otro lado son las mismas autoridades locales del territorio que son las que gestionan el territorio de verdad, ¿no? Que están interesadas en perseguir, si quieren, los delitos ambientales. Es decir, hacen mucho monitoreo sobre el río para encontrar a los pescadores que en general se van al lado boliviano, porque en el lado brasileño suele, o sea, tienes como más gasolina, más control, más sistemático, ¿no? Tienes más instituciones instaladas haciendo control. Nosotros tenemos unos soldados de la Armada ahí, y el guardaparques que pagan los compañeros, ¿no? Entonces lo interesante es que sí hay como un interés de colaborar en el control, ¿no? Incluso en la persecución y en la penalización. Entonces lo que estábamos viendo en este momento era la coordinación justamente para los patrullajes sobre el Itenes compartidos, ¿no? Para ponerse de acuerdo en hacer patrullajes y en ver los dos lados de la frontera, ¿no? Porque esto, claro, normalmente si un funcionario público, como hemos visto en Bolivia y Chile, si un funcionario público del otro país incide en el país vecino, por ejemplo, captura a alguien porque está cometiendo delitos, es un problema internacional. Esto no puedes incidir en la injerencia del otro. Pero cuando hay esta coordinación local, como que, o sea, hay una coricruzas de la Armada, ¿no? Todo el mundo estaba ahí como de acuerdo, y como que se genera una sinergia así muy inusual, desde mi punto de vista, en las áreas protegidas, que hace que hay lógicas de conservación transfronterizas que de pronto como que funcionan. Parece muy a escala local y muy específica, ¿no? Y bueno, finalmente es interesante ahí observar que a los comunarios locales para su autoconsumo les parece... 15. 15. Para el consumo local, por ejemplo, el paiche les parece una carne espantosa. Es decir, a las comunidades, la verdad que les prefieren mucho más sus especies locales, las que comían siempre, y de hecho cuando lo capturan, siempre es con fines comerciales, no se lo comen las comunidades locales mucho, ¿no? O sea, ya sí hay mucha escasez de proteína, ya te lo comes. Pero normalmente prefieren las proteínas que eran de su tradición, ¿no? Y el paiche, este invasor, realmente se lo usa con fines comerciales, ¿no? Entonces ahí, como es una conexión global extraña que termina así como haciendo una lógica comercial dentro de las áreas protegidas, pero como que se acepta porque asumes que no toda la biodiversidad es tan conservable en las áreas protegidas. Alguna, esta invasora, no es tan conservable, ¿no? Entonces ahí hay como cosas que son interesantes para reflexionar. ¿Podemos seguir? Bueno, veamos lo que les he relatado un poco el diálogo con el asunto de Posta, ¿sí? Entonces, lo que sí, y una primera cosa es que vamos a ver un caso donde la frontera entre los países está muy internalizada, o sea, es muy clara esta frontera, no, las lógicas transfronterizas no son, o sea, no es el mundo de
de que vaya, estoy lo mismo a un lado o al otro. Hay una frontera, tú sabes que es una frontera, todos saben, es muy clara, muy evidente, muy explícita, pero eso no impide las coordinaciones locales del tipo que les he descrito, ¿no? O sea, cuando hay como un interés, sobre todo económico, de los dos lados, la conservación resulta, sobre todo en el lado boliviano, les digo que resultaba interesante para las poblaciones locales, entonces sí, que se invierte, se pone de parte de los actores locales para generar esta coordinación, ¿no? La gestión indígena dentro del ANMI vinculada al turismo de pesca deportiva es muy compatible con los proyectos de conservación, por ejemplo, los promovidos por el FOSPA. Si ustedes ven, en esta parte del FOSPA, donde hablaba de alternativas al extractivismo, un poco veían este tipo de casos, ¿no? Que no son tan comunes, pero que sí existen y que te dan como este ideario de turismo comunitario, ecológico, conservador, que algunas veces, y este es muy autónomo, como que funciona, ¿no? En algunos casos existe, ¿no? El área protegida brasilera, en cambio, con medidas más estrictas de conservación, ha tendido a reducir más bien la autonomía local, ¿no? A expulsar población, ¿no? Entonces, más bien, lo que ves en el lado brasilero es mucho las poblaciones locales hartas de que el Estado se ponga a controlarlos todo el tiempo, como que tratando de sacarse el Estado, negociando todo el tiempo, haciendo un nuevo plan, tratando de ganar todo el tiempo, negociando con el Estado. Y eso, de hecho, me parece como incompatible con algunas prerrogativas del POSPA, por ejemplo, de la autonomía indígena, que es algo que es fundamental para el POSPA. Entonces, ahí no siempre las áreas protegidas, que se las ve así como a veces muy fáciles de pensar como compatibles con las lógicas indígenas, no siempre lo son, no siempre son lógicas que son compatibles con las dinámicas locales y hay que, o sea, estos niveles tan estrictos de conservación tienden a ser muy resistentes, ¿no? Entonces, y finalmente, y este es más como una reflexión para las áreas protegidas en un momento de cambio climático y de presiones como las hidroeléctricas o como la deforestación que hemos visto o como la minería que hemos visto, que claramente va a generar modificaciones de las especies, claramente sabemos que estas especies que consideramos nativas van a mutar, van a cambiar de lugar, van a estar en otro lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la conservación que se ha pensado con lógicas más o menos, si quieren, estáticas? Es decir, nosotros pensamos, hemos dicho, estos ecosistemas son los que queremos conservar porque son únicos, son nativos. Bueno, van a cambiar. Eso es un hecho. De hecho, el paiche es un ejemplo, pero van a haber muchísimos. O sea, lo que todo indica, cambio climático de por medio, presión antrópica de por medio, es que esto se va a acelerar. Es decir, que vamos a tener muchos paiches aquí. ¿Qué vamos a hacer con la conservación? ¿Cómo van a cambiar las áreas? ¿Qué vamos a conservar? ¿No? Entonces, ahí hay una cuestión de tarea para las lógicas de conservación y de las áreas protegidas que es súper desafiante y súper compleja, ¿no? Y que nos plantea desafíos que hay que revisar, ¿no? Que hay que revisar en términos de cómo hemos pensado la conservación en términos multilaterales, globales y, por supuesto, en escala de nuestro país. Entonces, bueno, ya pasando al final, si vamos a la última diapositiva, lo que les propongo a modo de cierre es un diálogo de lo que hemos estado revisando tomando en cuenta lo que les he comentado del FOSPA, ¿no? Y por una parte les comento un poco que el FOSPA permite un espacio de resistencia y comunicación clave, pero que no podemos dejar de ver también esta articulación, por un lado con los países, porque finalmente el reclamo igual de las autonomías, de los reconocimientos a los países tienen que cumplir. Entonces, bien que es esta mirada del sujeta amazónica global, igual los países siguen siendo los actores que están ahí presentes en el FOSPA. Los gobiernos como responsables de estos derechos y garantes de estos derechos están también comprometidos con las exigencias que tiene el FOSPA. Las fronteras no dejan de estar presentes finalmente, lo hemos visto en estos casos, las fronteras están ahí, no es que no existen, se las atraviesa también. Y esto sí me parece clave, hay como una reflexión sobre la diversidad de biomas y las lógicas entre los biomas, que ahí está como pendiente y como tarea para reflexionar respecto a esta idea de panamazonía que se transparenta en el FOSPA. En los mandatos del FOSPA se reconocen y promueven las dinámicas de resistencia ambiental, pero es importante recordar que esto no puede negar la existencia de lógica extractivista también local. Es decir, que hay lógicas extractivistas también en las comunidades, que finalmente se están instalando en las comunidades indígenas, ¿no? Que no todos los indígenas están en resistencia, o sea, no es este universo de indígenas ambientales y
los demás no indígenas, sino que hay mucha diversidad y heterogeneidad en este universo, y que también se sienten legítimas a sí mismas y capaz se sienten amazónicas. Es decir, hay que ver cómo funciona esta heterogeneidad, entendiendo que el POSCA igual es este mundo de unificación de posiciones ambientalistas que tiene su razón de ser ahí. Pero bueno, en las reflexiones no podemos dejar de tomar en cuenta estas otras realidades, ¿no? Después, la gestión de la conservación en las áreas protegidas en frontera para ser más exitosa cuando se gestiona localmente y con estas apropiaciones que les he descrito en este caso del área protegida del ALMI y TENES, ¿no? Y permite además opciones de desarrollo a las poblaciones, en este caso amazónicas. Y finalmente, concluyo también que las áreas protegidas amazónicas como estrategia de conservación tienen desafíos, por ejemplo, estas que les he comentado, asociadas, por un lado, al cambio climático y a la transformación de las especies que se están conservando, ¿no? Pero también a las otras transformaciones ambientales que están afectando la Amazonía, de hecho la minería. Es decir, ¿qué va a afectar en términos de biodiversidad de la conservación y cómo vamos a pensar? O sea, esto se viene, hay que tener como un análisis un poco más prospectivo y como prever qué vamos a conservar, ¿no? Y qué lógicas van a tener las áreas protegidas en los siguientes años. Entonces, bueno, con esto yo cierro mi exposición. Les agradezco mucho haber estado 1 hora y media casi aquí en la tarde. Yo sé que no es fácil y les agradezco mucho la atención. Formidable, Bianca, muchísimas gracias por tu predisposición a colaborar con la Universidad Pública, por la calidad de la exposición, la información, el análisis, en fin, tópicos nuevos, ya no tan reiterativos de las cosas que generalmente abordamos en la Amazonía. Estamos ampliando nuestro conocimiento y sabemos que contamos contigo para nuestras investigaciones, docencia, en fin. Agradecemos por eso, ¿no? Yo no suelo hacer una reiteración ni un cierre de conclusiones, sería desastroso, eso no corresponde, pero sí, digamos, una puntadita así de cosas que todo me ha impactado, ¿no? Y todo va a servir. Además, vamos a tener la exposición en la plataforma CIDES. Pero yo me estaba anotando algunas cosas que llaman la atención para la teoría, lo de las fronteras hídricas, que es una realidad, pero digo, no se teoriza. Lo de las fronteras civilizatorias, que tiene que ver con la frontera agrícola, de invasión al bosque, a la selva, a la floresta, que conocemos bien de eso con el modelo cruceño de desarrollo y demás. Esto de las áreas protegidas de frontera, que uno no las piensa de esa manera, ¿no? Y que ha sido el fondo del planteamiento, ¿no? Y vincularlo con la visión, la cosmovisión indígena de que antes eran lugares sagrados, ¿no? Y que había otra manera de entender, y no tan administrativa y burocráticamente el tema, pero tiene que ver, ¿no? Y seguramente con la Roma Santa y todo aquello, ¿no? Una lección también que saco es de que no hay coordinación entre países para estos temas, ¿no? O sea, los países cuentan, los estados nacionales cuentan, entonces lo panamazónico un poco se habla de Panamazonía, pero se desdibuja el momento en que los propios indígenas que hablan de Panamazonía tienen como sus referentes, su sujeto, su actor, su contraparte, su contrapunteo en el Estado. Entonces, eso es bien complicado y bien llamativo, digamos, ¿no? Los límites de la Amazonía es otro tema muy importante, ¿no? En Bolivia se discuten tres parámetros, digamos, ¿no? El administrativo, constitucional y político, digamos, un criterio burocrático, político, el que está en la Constitución del 2009. Para el Estado boliviano, la Amazonía es la Amazonía Norte, punto. Pando más Alguito del Beni y Barcita de la Paz, ¿no es cierto? Esa es la Amazonía, porque es el área tradicional de la Siringa, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la Amazonía. El resto, para cualquier fin de inversión, de proyecto, de amazónico, no es Amazonía. En ese sentido, Santa Cruz no tiene, por ejemplo, Amazonía, ¿no es cierto? Entonces, chao. El otro criterio es, digamos, de
de cuenca. Ahí crece, ¿no es cierto? Porque tienes que ver, viendo la cuenca, por ejemplo, es un lema Len que dio una de las cátedras antes de ti, nos enseñó, y con Chuis, como tú lo has hecho hoy en el otro tema, de que Moxos, ¿no?, es parte fundamental de la estructura amazónica y nos ha mostrado el rol y las funciones de Moxos, ¿no?, del gran Moxos, ¿no?, de Moxitania, si quieren ustedes, que la veíamos como una llanura, las llanuras de Moxos propicias para la ganadería leñana de inicios, después deslealmente competida por los cebús chaqueños, etcétera, ¿no es cierto? Lo veíamos como ganadero. Y la articulación y las vinculaciones con la Amazonía, es decir, son absolutamente evidentes e innegables. Entonces, eso que no está en la Constitución, Moxos es Amazonía, simplemente, es otro. Porque además hay muchas Amazonías, dentro de la Panamazonía y de la Amazonía boliviana. Entonces, eso, por ejemplo, hay que ver el tema de los límites. Y en Bolivia hay que ver tierras bajas también, con una visión más grande que solo Amazonía, porque los amazónicos también tienen a ningunear, primero a Moxos, que era ya inadmisible, luego a la Chiquitanía, que es monte bajo, no pues con el Amazonas de por medio, ¿no es cierto? Es otra estructura de flora y fauna, bosque bajo no es humedal, que implica además seco, ¿no es cierto? Entonces es otra cosa, pero es parte articulada y ahí está la discusión técnica y estas cosas son las que tenemos que concluir algún rato, no digo solucionando con decreto, pero sí poniéndonos académicamente de acuerdo para cuál va a ser el tratamiento amazónico. Puede quedar claro, y no todos comparten, de que el Chaco no es pues Amazonía, y no lo es. Isabel Combes, que fue una excelente también expositora, nos ha demostrado varias cosas de eso, pero yo no diría que sí, que es Amazonía. Pero ¿qué pasa con el Pantanal? Tampoco lo es, ¿no? Frontera con Brasil, tampoco. Entonces, Chaco, Pantanal, pero Chiquitanía y Moxos, más discutible, y ni qué decir los Piedemonte y Ceja de Selvas de entrada al Chapare y Yungas, que tienes que ver ahí qué pasa con Palos Blancos, Caranari, eso no es decir, es bien difícil, y hay pueblos indígenas, hay áreas protegidas. Bueno, entonces el tema de los límites es un tema fundamental que si no nos ponemos de acuerdo no vamos a poder avanzar y nos vamos a estar siempre chocando porque hay dos visiones. Es decir, el Camba cruceño te habla de Amazonía cuando habla de la Chiquitanía. Quiere que tener Amazonía y además si no sale del nuevo contexto mundial planetario de defensa de la Amazonía, el que Santa Cruz no tenga acceso a la Amazonía es un tema político muy de fondo, entonces hay que verlo técnicamente. Bueno, y así pues nos has provocado reacciones y cosas que yo me he anotado, ¿no es cierto? Esto de la Guyana, ¿no? Que no lo varias veces, yo 9 países, 9, y no pues, el colonialismo está presente en la Amazonía y es un tema inadmisible y tiene que resolverse algún rato y es un tema de que los politólogos y demás ya tienen que trabajar, ¿no es cierto? Ese tema es clave, ¿no? En estos tiempos. El tema me ha gustado mucho tu, no controversia, sino comparación TSA-FOSPA, ¿no? Es decir, lo oficial, estados, presidentes, 4 encuentros, 11 encuentros con diferentes motivaciones, algunos links, muy pocos, y diferentes motivaciones, es decir, pero su referente para los del FOSPA sigue siendo el Estado. Entonces, el tema de la delimitación de la Panamazonía corresponde también verlo bien a esos dos niveles, ¿no? Esto de que se reconoce a los estados como autoridad y qué pasa con la Amazonía, que el extractivismo es más transfronterizo que la conservación, es otra de tus conclusiones, ¿no? O sea, el extractivismo, hay indígenas extractivistas. No todos, por ser pueblos indígenas, son pristinos y transparentes, y son los buenos y los otros son los malos. Históricamente, como tendencia, sabemos que sí, pero hay casos y no tenemos que cerrar los ojos, no todo es negro, blanco, lo gris, aquí también cuenta, y los indígenas a veces están en lo gris, y no por malvados, ¿no es cierto? Simplemente porque las condiciones de reproducción de la vida se dan así. Entonces, ese es otro tema que da
para investigar ya sociológicamente, etc. Y bueno, muchísimas cosas más que daba ganas de proseguir, pero era por respeto para decirle, te hemos escuchado, te hemos asimilado, entendemos y nos has provocado y vamos a continuar estudiando y trabajando. Un aplauso para Bianca. Con la tradición de la cátedra, que es una conferencia magistral, vamos a cerrar sin lugar a preguntas, respuestas ni del público ni de ustedes, aunque Bianca me va a pellizcar porque me ha sugerido al principio que quería discutir. Pero no es parte del formato porque si no se... Es decir, nos ha planteado tantas cosas que van a levantar la mano y cada uno le mete y a las 7 seguimos aquí, que no es problema, podemos seguir. Pero el formato era, cuando les invitamos, les decimos, trae información, trae análisis, y bueno, cada uno va a procesar, ¿no es cierto? Porque si no, se abre. Así que lo cerramos con un agradecimiento enorme, institucional, personal, y de los docentes y de los estudiantes, y agradecemos la asistencia de todo el público presente. Muchísimas gracias. Si quieres decir algo, adelante, y si no, nada más. No solo gracias. Gracias, muchas gracias. Anuncio un paso muy razonable pronto, va a ser sobre la Amazonía y la transición energética. El rol de la Amazonía, la famosa transición energética. ¿Ya? Y fuera del programa, si quieren preguntas.